Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito a este canal y de tener activas las notificaciones. También, si las historias te asustan, regálanos un me gusta. Comenzamos. Brujería por envidia. Hablar de Raquel es un tema impactante. Raquel fue en la mayor parte de su vida una muchacha muy alegre y entusiasta. A ella le gustaba ser muy libre y le encantaban las fiestas. Ella era muy sociable, hermosa y carismática. Raquel era también muy religiosa. Cada domingo asistía a misa y cuando podía hacía obras de caridad en comunidades. Era simplemente una chica ejemplar. Así es como más la recuerdo, yo y la mayoría de quienes la conocíamos. Un día Raquel fue invitada a una fiesta en la que conoció a Nancy, otra chica a la que también le encantaba la fiesta y era muy alegre, pero no poseía ni el brillo ni la alegría de Raquel. Sin embargo, ellas se hicieron muy amigas a tal grado que donde quiera se les veía juntas. Ya no se separaban para nada y poco a poco se empezó a notar que Nancy imitaba mucho a Raquel. Se empezaba a vestir como ella y actuaba de la misma forma. Y Nancy ya hasta iba al templo a rezar, pero a ella no se le notaba que su fe fuera real. Además de todo esto, a Nancy le gustaban los mismos muchachos que le gustaban a Raquel. La mamá de Raquel fue notando esto y le advirtió a su hija que Nancy no era una buena compañía, que tratara de alejarse un poco más de ella, porque podría ser peligroso. Pero Raquel no hizo caso a las palabras de su madre. Poco a poco, entre conversaciones, salió que Raquel todos los lunes acompañaba a Nancy a unas supuestas pláticas especiales en las que tocaban temas muy interesantes. Aquel era un grupo del que Raquel no quería hablar mucho, porque todo lo que se veía en aquel grupo era secreto. Pero ella afirmaba que no era nada malo y pedía a su madre que confiara en ella. Raquel se fue adentrando cada vez más en aquel supuesto grupo del que no decía nada y fue cambiando también en demasiados aspectos. Primero su apariencia, después sus gustos, las actividades que solía hacer y por último su manera de ser. Ella se convirtió pronto en algo horrible. Raquel era una persona encantadora que reía mucho y que se le veía feliz, pero abruptamente se volvió intolerante y amargada. Todo en ella cambió para mal. Además de esto, dejó de vestirse bien y también de asearse. En cambio, Nancy se veía mejor que nunca. Se veía radiante, hermosa, espectacular. Cuando se les veía juntas es como si Nancy fuese un vampiro energético y había absorbido la esencia completa de Raquel. Y cada día que pasaba a Raquel se le veía más delgada, ojerosa y aislada. Ya no quería hablar ni saludar a nadie. Cuando su mamá y las personas que más la estimaban trataron de hablar con ella, ella les respondía que se sentía muy bien así, que por fin había abierto los ojos a la verdad del mundo y de muchas cosas ante las cuales había estado dormida toda su vida. Su mamá se fue preocupando cada vez más y trató de separar a Raquel de Nancy, pero fue imposible, pues Raquel se ponía histérica cuando su mamá intentaba hacer que ya no se vieran. Y los domingos que Raquel acostumbraba a ir a misa, los cambió por mantenerse oculta en su cuarto casi todo el día. Ya casi no comía, no le daba hambre. Ella decía que el alimento ya no era tan necesario en su cuerpo. Pobre, estaba tan cambiada en tan poco tiempo. Y su mamá cada día más preocupada, ya no sabía qué hacer o cómo ayudarla, pues los lunes que llegaban los días de las supuestas charlas, Raquel después de la escuela desaparecía y no regresaba hasta muy altas horas de la noche. Sin embargo, Dios siempre tiene un pequeño destello de luz para aquellos que le han mostrado lealtad, pues una mañana, la mamá de Raquel escuchó que alguien tocó a la puerta. Aquello era muy extraño,
porque no era día que llegara correspondencia o que recibiera visitas. Cuando la señora abrió la puerta, notó que se trataba de una extraña chica que usaba lentes oscuros y vestía completamente de negro. La chica no quiso decir su nombre, pero en cuanto le dijo a la mamá de Raquel que su hija corría peligro y que ella la quería ayudar, de inmediato la hizo pasar a su casa. La chica se sentó en el sofá mientras la mamá de Raquel le servía un café. Instantes después, se pusieron a conversar. Aquella extraña chica advirtió que Raquel estaba siendo embrujada por Nancy y que aquellas supuestas pláticas a las que iban eran organizadas por Nancy y otros fanáticos que estaban formando una especie de secta en la que jugaban a la Ouija y hacían algunos otros rituales de invocación a los muertos. Y lo peor de todo es que Nancy, a escondidas, ofreció la vida de Raquel a un demonio a cambio de quitarle y poseer su vitalidad, su carisma, su energía. Sin embargo, Raquel no sabía nada de eso, no tenía ni la más mínima idea de que estaba siendo engañada por su supuesta mejor amiga. La chica dijo que Nancy envidiaba mucho a Raquel y que por eso quería matarla usando brujería. Al final, la chica le entregó una nota a la mamá de Raquel, en la cual estaba escrita una dirección a la que le pedía que llevara a Raquel para que la ayudaran y le quitaran todo aquel mal que Nancy le hizo a causa de su envidia. La madre de Raquel tomó aquella nota y despidió a la joven. Ahora las cosas que le pasaban a su hija le preocupaban mucho más. Pero el ayudar a Raquel era tarea complicada, pues ella no quería que nadie se le acercara o que opinara acerca de sus nuevos cambios de vida. Y por más que su madre insistía que debían buscar ayuda e ir con la curandera, Raquel estaba bloqueada, se enfurecía y con violencia rechazaba el apoyo de su madre. Negaba rotundamente que se le estuviera haciendo un mal en aquella secta. Raquel, en cambio, afirmaba que Nancy la quería mucho. Un domingo, la mamá de Raquel se quedó afuera del cuarto de la joven sin que ella se diera cuenta, pues últimamente Raquel se comportaba de maneras muy extrañas y se la pasaba encerrada y hablando sola en su habitación. La señora pegó el oído a la puerta y empezó a escuchar cómo su hija Raquel hablaba sola, pero su voz estaba diferente, estaba distorsionada, como si fuera la voz de un demonio. Las cosas empeoraron cuando la luz del pasillo prendía y se apagaba de forma abrupta. De repente, se escuchaba cómo Raquel elevaba la voz y gritaba como si le hicieran daño. Eran lamentos, era sufrimiento que salía a través de su voz. Ella lloraba y lloraba, pero así tal cual, en un instante, de repente, todo fue silencio absoluto. La madre de Raquel, preocupada, trató de forzar la puerta del cuarto de su hija, pues la estuvo llamando, pero ésta no contestaba. Ella insistió y golpeó hasta que por fin pudo abrir la puerta. Para su sorpresa, Raquel estaba tirada en el suelo. Se había cortado las venas y a su lado había unas veladoras y también una tabla de Ouija que estaban completamente llenas con la sangre de la chica. La señora, sin dudarlo, llamó al servicio médico. Estaba muy asustada de que su hija pudiera perder la vida. Afortunadamente, ella siguió las instrucciones de la operadora y cuando llegó la ambulancia, pudieron llevar a Raquel al hospital y lograron también estabilizarla. Los médicos, preocupados, entrevistaron a la madre de Raquel para averiguar si había problemas de depresión o cuestiones familiares que pudieran estar afectando. Y sí, en efecto podría haber alguno que otro factor, pero no eran de gravedad. En realidad, todo el mal comenzó a raíz de la aparición de Nancy en la vida de Raquel. Aún así, los médicos indicaron un tratamiento con medicamentos controlados por un periodo de 6 meses y también
solicitaron revisiones periódicas con un psiquiatra asignado que pudiera llevar aquel caso. La madre de Raquel no estaba del todo contenta con aquello, porque sabía que más allá de las cuestiones médicas, su hija había sido víctima de alguna brujería. Así que, días después, cuando Raquel tomaba su medicamento para dormir y cayó bajo el efecto de estas, fue que, con ayuda de uno de sus vecinos, la señora solicitó ayuda y llevaron a Raquel a que la viera la curandera. Aquella noche la señora y el joven condujeron el auto hasta un punto muy oscuro y deteriorado de la ciudad. Aquella zona parecía haber sido devastada por la pobreza y por la falta de atenciones y recursos de parte del gobierno. Cuando la madre de Raquel y aquel joven tocaron en la puerta de la curandera, se lograba percibir el aroma de algo que se quemaba, hierbas o algo parecido. Había un suspenso misterioso y un silencio en los alrededores, pues no había gente en las calles, y eso era muy extraño. Quizá hacía dar a saber lo peligroso que era aquella zona. Cuando por fin abren la puerta, se deja ver una viejecita que de inmediato les pidió que pasaran. Raquel iba dormida en los brazos de aquel muchacho, quien de inmediato entró y colocó a Raquel en una cama vieja, la cual lucía poco cómoda. La base era más que nada un simple tablón grueso, sostenido por algunos botes chileros de lámina, y no tenía colchón, solo algunas cobijas que amortiguaban un poco. La madre de Raquel le platicó a la curandera todo lo que estaba pasándole a su hija, y aquella curandera solo escuchaba en silencio y muy atenta. Después de escuchar toda la historia, la curandera de una manera muy serena se levantó de su lugar, se acercó a Raquel, le tomó las manos y suavemente comenzó a tocarlas y a mirarlas. Ella notó las cicatrices de aquellas heridas en las muñecas de la joven. Inmediatamente la curandera le prendió unas veladoras, quemó unas hierbas y le empezó a rezar mientras le sacudía un ramo de pirul por el cuerpo. Así pasó un buen rato, casi una hora. Después de aquello, la curandera se untó una sustancia extraña y negra en sus manos, y con sus dedos índice y medio comenzó a untar en la frente de Raquel aquella sustancia, haciendo movimientos circulares. La curandera continuó frotando un rato más y después cerró los ojos. Es como si ella pudiera ver a través de la mente de Raquel, pues la curandera pronto comenzó a llorar, pero lloraba con mucho sentimiento. De pronto se llevó una mano al estómago. Es como si algo le hubiera lastimado, porque hizo una expresión de mucho dolor, la cual le llevó a caminar con dificultad hasta donde tenía un pequeño baño tras unas cortinas, y la mujer comenzó a vomitar y vomitar sin parar. Aquella curandera se puso muy mal, hasta parecía que se iba a morir. Y mientras la mujer vomitaba, el cuerpo de Raquel se sacudía con extraños espasmos en todo el cuerpo. La curandera con dificultades se levantó y se repuso, y comenzó a explicar que ella absorbió el mal que en Raquel había, pues alguien con muy malas intenciones le había depositado a la chica un demonio dentro, el cual, de no haberla llevado ese día, seguro hubiera acabado con su vida. La curandera aseguró que ella estaría bien y que ella sabría cómo lidiar con aquella entidad y cómo deshacerse de ella. La curandera estaba segura de saber quién había provocado ese mal en Raquel, y dijo que esa persona estaría pagando un karma muy fuerte en esta vida, y que con el daño que le había hecho a Raquel, aquella persona se estaba condenando a algo horrible, algo que no se le podía desear a nadie. Una vez que terminaron aquella visita, la curandera puso unas gotas de alguna sustancia en la boca de Raquel para que siguiera dormida. Después, la cubrieron muy bien con varias sábanas para que al sacarla de la casa no le fuera a dar aire. Así fue que la subieron al auto
y la llevaron de regreso a su casa, donde dormiría plácidamente el resto de la noche en su cama. Pasaron los días y Raquel, por fortuna, y gracias a la ayuda de aquella bruja curandera, se fue mejorando y logró regresar a la normalidad. Ella, al saber lo que había pasado, se alejó por completo de Nancy y de aquel grupo que tanto le había hecho daño. Ella retomó sus visitas a la iglesia y sus actividades de labor y ayuda social también. Sin embargo, el alegre final no sucedió para todos en esta historia. Por su parte, Nancy no vivió el mismo destino, y con las proféticas palabras de aquella curandera, parece que el destino le hizo pagar por sus actos oscuros. Pues se cuenta que Nancy sufrió mucho, pues ella aseguraba que un ser maligno la perseguía. Ella tenía constantes y extrañas alucinaciones. Ella afirmaba que aquel demonio quería hacerle daño, todo por andar metida y jugando con fuerzas desconocidas que ella jamás podría controlar. Nancy estaba al borde de la locura y se fue alejando de las personas más cercanas. Al parecer sufrió mucho, pero ese sufrimiento paró el día en que los diarios de la localidad anunciarían la muerte de una joven que había perdido la vida calcinada dentro de su casa. Un extraño cortocircuito dentro de su habitación inició las llamas de un infernal incendio que acabaría con la vida de Nancy y destruiría por completo su casa. Los padres de Nancy alcanzaron a escapar de la tragedia junto con sus demás hijos, pero Nancy, ella no pudo ser rescatada, pues siempre acostumbraba cerrar con llave su cuarto. Así, cuando los bomberos lograron sofocar las llamas, solamente huesos y trozos de carne quemada quedaron esparcidos por aquel lugar. Aquello fue algo trágico y muy triste. Las cosas en la vida es de saberse que siempre pasan por algo, y sobre todo, que siempre ocurren por algún extraño karma. Nancy lleva ahora una vida feliz y ya tiene una familia. Yo dejé de verla hace muchos años, pero sé que está bien. Ella dejó atrás esa etapa en la que la confusión le invadió y le llevó casi a perder lo que más amaba en la tierra: su familia, su fe en Dios y su propia existencia. Y todo a causa de la brujería por envidia. Les recuerdo que si tienen un relato para compartir, pueden escribirnos al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o al número de WhatsApp que verán en pantalla. Les agradezco mucho por su presencia esta noche. Con esto me despido. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.